Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy les hablaré del procedimiento administrativo de ejecución. En algunas ocasiones ya les había comentado que se llama así porque es un órgano administrativo el que realiza un procedimiento para obtener el pago de cierta cantidad de dinero determinada en UMAS y que tiene acciones de ejecución que no tienen otras entidades estatales o paraestatales. Y es muy importante hacer esta observación porque la gente dice que, pues como no es un órgano o tribunal jurisdiccional, no tiene la capacidad o la facultad para hacer los cobros y en determinado momento embargar bienes susceptibles de embargo y en determinado momento proceder a la ruptura de chapas o otro tipo de seguridad en la puerta del contribuyente o de la persona a la que se le requiere. De ahí la importancia que tenga en cuanto al conocimiento de esta notificación por parte de los entes fiscales. Los entes fiscales, por ejemplo, son desde el Servicio de Administración Tributaria, que hace apenas pocos días cumplió 26 años. Luego de ahí tenemos a las dependencias que llevan las finanzas públicas de cada uno de los estados. Tenemos dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos también al Infonavit, quienes son las autoridades que tienen facultades de fiscalización. Y bueno, aquí es importante hacer mención, al menos les platicaré de mi paso por el Servicio de Administración Tributaria, que en ese entonces era el 2005, entró un administrador cuyo nombre es idéntico al de un cantante al que se le llama el Puma, y llegó con una visión, por decirlo así, una visión en mal plan. Él llegaba y decía: a todos los contribuyentes quiero que se los... Sí, así llegó con una actitud. Y para ese entonces, déjenme comentarles que no existía la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, no existía la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, no existía la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Teníamos la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, pero no la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, que viene a ser propiamente como una especie de código de procedimientos de lo que es la Ley Federal de Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, les comento esto porque en la materia fiscal, de hecho, se suple, vamos a decirlo así, se suple como un interés público la recaudación de finanzas. De hecho, es en la materia en la que no se puede hacer la declaración de inconstitucionalidad de una ley o norma. ¿Por qué? Porque cuando se recauda o se llega a hacer un cobro, inmediatamente se lleva a la tesorería de la federación o a la tesorería del estado, y esta empieza a jalar estas cantidades o estos suministros para poder solventar los gastos sociales, los gastos públicos. Y por eso es que se dice: hey, esta norma, esta ley, no le puedes decir que se puede declarar la inconstitucionalidad. Mejor lo que puedes hacer en todo caso es que a la persona que recurrió al amparo se le inaplique esa ley. Además, en materia fiscal, lo que se procede entonces
vamos a llamarlo así, cuando hay un embargo, muchas de las personas o usuarios o contribuyentes que están como contraparte de las dependencias que les acabo de mencionar en un procedimiento administrativo, lo que hacen es decir, te ofrezco como garantía fiscal lo mismo que en todo caso me pudieses embargar en tanto en cuanto se resuelve mi medio de impugnación. Como les decía, esta materia es muy especializada, se requiere del acompañamiento del abogado junto con el contador, y no cualquier contador, se requiere de un contador que sepa emitir dictámenes. ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo de ejecución se echa a andar cuando tú, como por ejemplo, no, como contribuyente, no has declarado una contribución, cuando te has retrasado en hacer una declaración, cuando hiciste mal una declaración, cuando, por ejemplo, de las facultades de revisión que tiene la autoridad, en este caso vamos a señalar al Servicio de Administración Tributaria, te detecta ciertas incoherencias o ciertas irregularidades de tus papeles de trabajo, de tus declaraciones, del programa que tengas y de las cuentas o catálogo de cuentas que tengas en tu sistema contable. Entonces es por eso que se necesitan las dos figuras, o en su defecto el abogado que se volvió contador, el contador que se volvió abogado, porque son las dos materias que se ven involucradas en estos procedimientos administrativos de ejecución. Y como les decía a algunas personas, no, aquí no hay que, espérame tantito, te voy a presentar una apelación, te voy a presentar una queja, no, es una materia muy especializada. De tal suerte que imagínense ustedes, yo estuve en el 2005, 2004, 2005, llego al Servicio de Administración Tributaria y realmente al contribuyente se le trataba muy mal, presentaban sus medios de impugnación y, como les comentaba, la autoridad que en ese momento se hacía cargo del cobro coactivo de las multas, de las obligaciones de los contribuyentes, decía, a mí me importa que te presenten un medio de impugnación, va y tú les requieres, y si no, les embargas. Cuando en la jurisprudencia, cuando de manera normativa se decía hasta en cuanto se resuelva el medio de impugnación, que en ese entonces existía el medio de impugnación de revocación y el de nulidad, el de nulidad actualmente ya no funciona, y ahora nos vamos al procedimiento contencioso, procedimiento administrativo contencioso. Pero en ese momento eran los únicos dos medios de impugnación que existían. Decía, si tú no tienes resueltos estos medios de impugnación, lo que debes de hacer es suspender las facultades de ejecución hasta en tanto no se resuelva. Sin embargo, la orden para los abogados tributarios es: tú me ejecutas, me embargas, me señalas bienes y señalas depositario. Así era en ese entonces el Servicio de Administración Tributaria. Y vuelvo a insistir, en ese momento no existía la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, no existía la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, no existían medios, por ejemplo, como la queja, la reclamación, que son medios de impugnación que se pueden acompañar por parte de la PRODECON y que también pueden ser a la misma par de los medios del procedimiento contencioso administrativo. Y bueno, aquí se los acabo de comentar porque cuando les llegue una carta de invitación por parte del SAT, lo que inmediatamente debes de hacer, o
otro tipo de materia es, si te llega una carta de invitación para que cumplas con una obligación fiscal, es darle cumplimiento, proceder a su aclaración y, de ser necesario, llegar a un convenio conclusivo para que no se lleve a cabo todo el procedimiento que viene desde la notificación, el requerimiento, el embargo, el remate, y si no alcanzan esos bienes, todavía viene la ampliación del embargo. Ojo, aquí no estás contra un particular. Aquí no hay, como en materia familiar, suplencia de la queja. Hay que poner mucha atención. Y yo les decía alguna vez a algunos compañeros, cuando yo conocí esta materia fiscal y todo el aparato que se echa a andar para el procedimiento administrativo de ejecución, que, como les decía, si no te dejan acceder al bien inmueble y tú llevas un mandamiento de ejecución, pides el refuerzo de la policía y el oficio de rompimiento de chapas. Aquí no hay quien te defienda. Aquí vas contra el Estado, y el Estado, acuérdate, la materia de impuestos es una materia social. Entonces tú prácticamente estás minimizado, y prácticamente el artículo 14, 16 y 17 son nulos, porque la autoridad, muchas de las ocasiones, lo que venía Estado haciendo era que te congelaba las cuentas, daba la orden a los bancos, daba la orden de que te congelaran las cuentas, en cuanto a tus sellos digitales, en cuanto a tus sellos digitales, te los cancelaba, te los bloqueaba, de tal manera que tú, como contribuyente, ya no podías hacerte para ningún lado. Ya, ¿cómo vas en toda ocasión a continuar con tu actividad productiva si ya te bloquearon los sellos digitales, si ya tu código de QR ya fue anulado? Sí, es una materia, insisto, muy especial, de desarrollo constante, y por eso vemos que mucha de la normativa que no está en ese artículo 31, fracción cuarta, en el constitucional, en el código fiscal, se ve subsanado por las llamadas misceláneas fiscales. Y esas misceláneas fiscales, a veces ni siquiera quien las da a conocer sabe de qué manera las va a aplicar, para no tener conflicto con el código fiscal, con la ley del impuesto sobre la renta, con la ley del valor agregado, con otras leyes que inciden en la materia fiscal. Por eso es importante, cuando te llegue una carta notificación del SAT, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit, dale prioridad, porque, a diferencia de otras materias, aquí no va a llegar alguien que te subsane una falta que a lo mejor tú tuviste. Aquí no es de que, no, es que no me van a llevar a la cárcel porque no maté a alguien. No, acuérdate que existe defraudación fiscal y lo que le llamamos también los delitos equiparados a defraudación fiscal o evasión fiscal, que son en materia penal, pero de índole fiscal. Entonces, mucho cuidado con esas atribuciones por parte de los organismos fiscales, mucho cuidado con el abogado que contrates, porque tiene que ser un abogado, repito, que sea abogado y que al mismo tiempo sea contador. Muy buenas tardes, espero que lo meditemos, y pues sí, también es una materia muy, muy que da para bastante. Muchas gracias.